bienvenidos nuevamente a un episodio más aquí en Ciencia Borracha y Clonazepam. No, borracha nada más. Con poquito clonazepam. Pero todo está en orden, todo está maravilloso. Y el día de hoy, señoras, señores, como pueden estarlo observando, viendo, más que otra cosa, tenemos invitados. Tenemos nuevos invitados. Tenemos invitados y el día de hoy estaremos hablando de una situación que usted que está en casa, tiró hueva el lunes, no hizo nada porque unos señores se pelearon. Un señor medio viejillo dijo que primero los pobres, luego quiso poner trenes, luego tenía un grupo de gente en el Congreso que eran sus amigos y nada más a ellos les daba prioridad. Y cualquier parecido con la realidad actual es mera coincidencia. No estamos hablando de algo actual, estamos hablando de algo que pasó hace aproximadamente 112 años. 122 años más menos 10. Digo por aquello de el error, ¿no? El error, porque puede pasar. Hay gente que cree que vivimos desde hace 2022 años y no, vivimos desde hace muchos más años. Pero el día de hoy estaremos hablando de la Revolución Francesa. No, ¿verdad? Si quieren también la francesa, no hay problema. No, pues es el aniversario, pero... Ya en el 5 de mayo será la francesa, ¿no? No, esa No, es la batalla. Esa es la batalla de la batalla. ¿Contra quién fue? Pues contra los franceses, Fue otra. Pero la Revolución Francesa, la toma de la Bastilla fue en julio, no me ¿A ti te acuerdo. ha tomado la Bastilla cuando tienes Sí, pantalón nuevo? me han tomado la Bastilla porque Sí. como estoy gordo y chaparro, pues tienen que subirle, ¿no? La Bastilla. Y es complicado en ese aspecto, pero el día de hoy estaremos hablando de eso y para eso presento a Isaías y Marco, que nos van a estar acompañando. Ellos tienen su propio podcast. ¿Cómo se llama su podcast? Radio Tuna. Radio Tuna. Ahí nos pueden googlear. Bueno, Facebook ya. Ahí Están en salimos. Facebook y nada más. Facebook, nada Nada más por momento. el momento, luego vamos a hacer un salto, a ver si se puede. Si se ¿Qué día puede. hacen su transmisión ustedes? Por lo general lo hacemos los sábados, pero como ahorita la vida de adultos a todo el mundo nos está agarrando de una manera Desprevenidos. muy mal organizada, pues ahí estamos intentando. Batallando, sí, pero ahí andamos. Ahí Muy subimos bien. memes. No Sí. se preocupen. Son momentos como en el que sabes que ya estás ruco cuando a ese muchacho lo viste gatear y hoy está aquí echándose una Sí, con cerveza, ¿no? barba. Con más barba que yo aparte. Y bueno, entonces estaremos hablando de ello, pero Iván se va a acaparar los micrófonos porque trae noticias locas. Traemos una noticia. Se descubrió en una cueva de Errala un perro que habitó la Tierra hace 17,000 años. Un perro así grande o chico. Ajá. Un perro, ahorita te digo. Ah, ok. Y aparte el web obtiene una huella química de un exoplaneta, ¿no? Entonces, hace 17,000 años la Tierra se acercaba al final del último máximo glacial, estábamos en las épocas glaciales, y el periodo más frío en la historia geológica reciente. En Europa durante varios miles de años, las comunidades humanas, las que sobrevivieron a los fríos, pues se fueron a lugares calientes, pero aparte se refugiaban mucho en cuevas, ¿no? En esos Ok. tiempos todavía. Durante ese periodo fue cuando se empezó a florecer la cultura, la cultura de magdaleniense y los perros, y este estudio revela que los perros domésticos ya acompañaban a las personas. Es un estudio presentado por las investigadoras de la UPB, Universidad Politécnica de Valencia, creo, y EHU. ¿De dónde está Valencia? Valencia, en España. Ah, ok, salud, porque Salud. Cada vez que Iván iba a España tiene que tomar, todos. Ah, bueno, está Ah, bien. bueno, está bien. Vamos a Sí. hacer de independencia entonces. Hubieran salido muy buenos chistes, ¿sabes? Les dije. Entonces, otra noticia del día tiene que ver con los resultados que hizo el telescopio James Webb, que ha permitido identificar reacciones químicas hasta ahora indetectables en la atmósfera de otro planeta. El investigador Jorge Lillo del Centro de Astrobiología, también de España, Ok. Dios bendiga. explica los resultados obtenidos. El descubrimiento por Me la voy a primera acabar, vez güey. en la atmósfera de un exoplaneta de dióxido de azufre, Ok. producto de una reacción provocada por la radiación de su ¿Estrella? Estrella. ¿Está estreñida? estrella. Ah, ok. Y por último,
tenemos una noticia de matemática en donde Karen Uhlenbeck desde Hipatia. ¿Hipatia dónde está? Ahí al lado de las rodillas. ¿Hipatia dónde está Hipatia? Pues en Grecia. Grecia, muy bien. Yo pensé que era ahí. La primera... no. Estaba esperando el Hipatia remate. Estaba esperando el remate. abajo Estaba de los esper- tobillins. Yo estaba esperando el remate y no voy a decir. Primera mujer ganadora del premio Abel. Raúl nos invita entonces a conocer los logros personales de Karen Uhlenbeck, que fue la primera ganadora mujer del premio Abel en matemáticas. Ah, muy bien. Aplausos para ella. Listo. Muy Bueno, bien. y está el mundial, ¿no? Gracias, bye. Está el mundial, espero que ustedes lo estén disfrutando muchísimo, porque la gente que se murió, pues no. Ahí en los estadios no. Ahí la gente que se murió en los estadios, en los aeropuertos, en las autopistas, todas esas señores, no. La FIFA dice que 3, no es cierto, son como 15,000 personas, pero ustedes tienen mundial. En un país que viven como 3,000 personas, güey, pero ahí está. es Y un con una mundial. tradición futbolera muy grande, por cierto. Sí, sobre sobre todo eso, Se vio en el sobre primer todo. partido. Sí, se vio, ¿verdad? Y No yo tan creo tolerantes que y todo. vamos a empezar a aplicar México para que manden el estadio, el transportable para acá, porque el próximo mundial va a ser acá. Dicen, no sé. Y pues a ver si lo cambian por el Astras, que tiene como 17 años construyéndose, ¿no? Tiene más. Ya es el estadio inconcluso. Sí. Es que es como la Justamente. obra inconclusa de Beethoven, así lo quieren decir. Así lo quieren dejar como el Coliseo Romano, así ahorita ya toma madera, así lo van a dejar también ellos acá. Pero bueno. Pero es que no es bueno. También en una noticia científica, los hombres estamos dejando de producir espermatozoides. Ah. Nadie sabe por qué, nadie sabe cómo, qué está pasando, qué está sucediendo. Simplemente estamos bajando la cantidad de espermatozoides y muy probablemente eso va a afectar a que haya menos gente en el planeta y se asegura que la próxima extinción. Bendito Dios. Entonces hay que Eso es practicar bueno. mucho para que peguen más. Sí, y vaya usted a hacer ejercicio gordo porque necesita hacer ejercicio para producir también más de eso. Saludamos a Pepe Pepe Nogue. Nogue, que está, dice, que perdón por intercambiar los nombres, no sé, ese fue el productor que siempre anda muy mal. Sí, eres Marco, yo soy Lechuga. Beatriz Sí, ¿verdad? Piña, sí, pero ya le lo puse bien ahí. Ah, bueno, Beatriz está Piña bien. nos dice, saludos a mi primo. ¿De quién es primo Beatriz Piña? Ah, es mía. Voltea a ver al otro y dice, ¿es tuya o mía? Ah, sí, estoy- Yo pensé que era un chiste de que le dicen lechuga piña, luego Nada. mucho más en ese chiste. Desde kinder, no sé, ya sé que la piña es una fruta, pero desde kinder hacen esos comentarios. Yo por eso me quedé viendo de. Ánimo, Lechuga, ánimo. Ah, Ánimo, lechuga. Entonces, siempre estás fresco. Saludos, ¿no? Betty. Pues es un chiste también muy Siempre ocurrente, estás ¿sabes? fresco. Sí. sí, está fresco, ¿no? El Ánimo, muchacho. lechuga. Bueno, vamos a empezar entonces ya con el tema del día de hoy porque me truje la chencha de que empecemos con el tema del día de hoy. Primero que nada, A les ver. voy a preguntar, porque ustedes Primero, dijeron que... no, primero tenemos que venir Ah, sí, para bueno. Es inaugurar que como yo no tomo. el tema de hoy. Yo no tomo mucho, pero bueno. Se nota, Lechuga. Sí, ya yo, sé. yo sí se nota que yo sí tomo. Por Dios, me va a regañar mi mamá y me va a regañar la tía Lupita. Primero que nada, primero que nada, quiero que me contesten así, al grano, directo, sin escalas. ¿Ok? ¿La Revolución Mexicana sirvió de algo? Oh, sí. No, Ah, sí. sí, me voy sí, directo. Sí, sí, Mira, sí. te voy a echar un choro inicial, ¿no? Si uno revisa el discurso político que hay actualmente del gobierno, Muy bien. te habla de 3 T's, ¿no? Y Ajá. ellos se autonombran 4T. Ok. Allá ellos. Allá ellos, ¿no? Esas 3T, ¿cuáles son? Es obviamente, la independencia, la reforma, la constitución de 1857, y la tercera T es la revolución de Ujú. 1910. Pero ellos tienen otros datos, ¿no? Ah, Porque ellos- la- Están diciendo los datos de ellos. La tercera T era la del PRI, ¿no? Pero ¿por qué no toman Espera, en cuenta espera, la ya vamos. Constitución de 1917? No, no, ¿Todavía sí, me da la T? Ok. Sí, sí. Ok. Es Espera, parte de... es parte del discurso. Sí, Ok. porque aparte de ese discurso, es que toda la revolución, los 10 años de movimiento armado, Ujú. fueron para una misma causa, ¿no? O sea, Correcto. como si algo, siempre de buenos o malos, ¿no? Esa es la historia oficial que tanto el De gobierno bronce. actual como el propio de los años 70 manejaba, ¿no? Siempre los buenos contra los malos. Cuando en realidad la revolución es posiblemente... Todos contra todos. Todos contra todos. Exacto.
es posiblemente el evento más importante de la historia de México, ¿no? ¿Más que la independencia? Sí, Sí, mucho más. Ok. Mucho más. De hecho, Pero ahí no había un Miguel Hidalgo que gritara. pero Ni es había una que, virgencita. es que, O sea, ¿cómo va a ser más importante? digamos que en la parte, a veces la historia tiene algunas partes que se venden más fácil para el Estado, el discurso del Estado, que otras. O sea, ¿qué se vende más? A ver, les pregunto yo, pero por ejemplo, de que está mucho eso de que somos el pueblo azteca y el estadio azteca, y todos le queremos poner azteca. Claro. En el mundial, La pero, selección azteca. la selección azteca, No, ¿qué amor. pega más? Decir, sí, somos herederos de aquellos indígenas que hicieron esos monumentos, pirámides, o no, es que realmente pues somos una mezcla de entre europeos y unos indígenas que se aliaron con otros europeos para derribar a otro indígena. ¿Qué pega más? ¿Qué es más? No, pues sí, claro, decir que somos descendientes de guerreros aztecas. Sí, Sí. y para que de hecho el término azteca Está mal no dicho. está mal dicho, de hecho es despectivo, o sea, en ciertos contextos. ¿No? Ok. Pero es otra historia. Ok, bueno, antes entonces de continuar y de iniciar como tal en el tema, quiero que nos platiquen ustedes dos un poco de su vida, o sea, no de cuándo nacieron y esas cosas, sino más bien... Me van a poner a llorar ahorita, es que no Sí, me no, güey, alcanza. tú no me tienes que platicar cuando naciste, No, porque ya. estaba yo ahí, creo. Sí, no, ya sé, ¿no? Pero, a ver, platíquenos ustedes qué estudiaron, qué bolas hacen. Bueno, somos, en teoría, historiadores, ¿no? Sí. Somos licenciados en historia. Yo, Ok. su servidor, Marco Zapata, soy Aparte, no, debe ser madero, güey, no, pero bueno, no, ok. no. Pues estoy muy encaminado al tema, ¿no? Ok. Sí, soy licenciado en historia, Ok, ¿de qué universidad? de aquí de la Autónoma, Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Entonces eres bueno. Ahí está la Facultad de Ciencias Sociales. Ahí ¿no? pegado y con Ahí psicología, pegado con a pesar Ah, de que... ahí donde de repente huele como si estuvieran quemando Sí, Simón. pachuli, Sí, ¿no? Simón. Sí, ahí ahí, también. ahí consumen marihuana. Sí, y otras cosas más. Sí, cosas un poquito más fuertes. Escríbanse. No, sí está chido. Está chido, Está chido. Está chido el ambiente. Y de repente ahí sale gente, ¿no? No solamente andamos ahí Pacheco, también ahí sale gente y aquí andamos nosotros tratando de sobrevivir. Bueno, yo también soy licenciado en historia, también. Yo soy un poquito más reciente, me acabo de titular en septiembre. Ok. Y pues sí, igual, o sea, generalmente sí, como comparto con mi compañero de que no solo no nos drogamos y pues entra ciertas sustancias ilegalmente al plantel. También estudiamos y aquí intentamos sobrevivir, ¿verdad? Sí, pero siempre los filósofos más, ¿no? O sea, ahí sí. Esos intentan sobrevivir todavía más. Es parte del currículum, güey, para entrar a la de filosofía, así de, ¿qué sustancia consumes? Para saber, ¿no? ¿Comiste ¿no? hoy? Y dice una vez, bueno, pásale. ¿Qué iPhone traes? ¿El 4, verdad? Pásale. ¿No? A veces ni siquiera iPhone. ¿Te traes No. el Alcatel? ¿Traes un Alcatel, por favor? No voy a negar ni voy a confirmar. Perfecto, ok. Entonces empecemos por el principio. Había un señor que se llamaba Porfirio Díaz. Ok. ¿Cómo surge la revolución? ¿De dónde sale? Un desgaste. ¿A quién se le ocurrió? Por dos, un desgaste. Es un desgaste político del porfiriato, ¿no? Porque cuando ustedes recuerdan sus clases de la SEP, Claro que me acuerdo. la SEP, el periodo del porfiriato que abarca de 1877 a 1910 se pone como el periodo donde más progreso, ¿no? Sí. 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 La mejor avance tecnológico. Y, de la bueno, historia y de prueba México. de ese discurso que algunos quieren vender, o depende de quién le preguntes, es de tú vas a cualquier ciudad mexicana, cualquiera. Hay dos tipos de edificios, así a grandes rasgos, uno colonial y uno de porfiriato. Pero ojo, si ustedes van a las ciudades más al norte, que son las más nuevas del país, si se dan cuenta que hay más edificios del porfiriato. Mira, por ejemplo, aquí en Mero también San Luis, por ejemplo, Muchos de los edificios. muchos de los edificios algunos son del porfiriato, por ejemplo. Por ejemplo, alguno. El Teatro de la Paz, por ejemplo, Ok. el más emblemático, pero otras ciudades que le den mucho al porfiriato. La Y estación de ferrocarril. para empezar también, sí, Claro, cierto. pues sí, ¿no? Sí, claro. Y otras ciudades que como que le deben mucho y porque tienen ese auge en estos periodos, en este rango de periodo que acaba de mencionar mi compañero es Monterrey, por ejemplo, Ok. o Tampico. Esa ciudad Tú existía. vas a Tampico y ves a ese muelle que pusieron, ahí se me fue el nombre, no es muelle. Ahí discúlpeme gente de Tampico si me están viendo, alguien de Tampico nos está viendo, se me olvidó el nombre. Ven ese edificio, la aduana, ya me acordé, la aduana, es un impresionante edificio muy bonito, es de Ok. porfiriato, Ok. pero ya.
Sí, se vende esa idea, ¿no? De que el porfiriato, mucha riqueza, ¿no? Ujú. De que el peso valía igual que el dólar y toda esa Ah, situación. sí, cierto. Pero En algún momento de la vida eso fue Simón, real. Simón. sí, Ok. cuando el dólar no valía mucho tampoco. Ok. Partiendo de eso, pues es el discurso de la SEP, de toda esta situación, ¿no? Pero ya en la práctica uno ve que sí, fue un momento de riqueza, pero para los amigos de Don Porfirio, ¿no? Para la gente de Don Para la Porfirio. élite, Para la para no élite. decir términos que alguien nos pueda funar. Bueno, Sí, de términos que empiezan con fi y terminan con fi. Ajá. sí. Y Como la mafia del poder, ¿no? También. sí, es que No tanto la mafia del poder, es que... el problema ¿Eran de... los amigos de Porfirio? Sí, Sí, Todo lo que se hacía en general era para beneficiar al círculo Sí. que rodeaba a Porfirio Díaz, Sí. ¿no? O sea, fue lo mismo que hizo un señor calvo con grandes orejas y bigotito chistoso. Fue exactamente lo mismo y es lo mismo que está pasando en países bananeros, que todavía pasan esas cosas, ¿no? sí, Sí. y aparte, ya para amolar la situación más, pues es que no había esa sensación, y hay un cambio político, hay un relevo generacional, por lo menos en Sí. cierto, se da como que la sensación. Sí, Porfirio Díaz envejeció, ¿no? Y el problema es que no solo envejeció él, envejeció su gabinete. su gabinete, ¿no? Ujú. Que de hecho tiene un nombre, Fíjate. los científicos, así se les Oye. llamaban a esos señores. ¿Es Me suena, coincidencia ¿no? O sea, me o suena. destino? Me suena un poquito, ¿no? Así, entonces agarraban a los más viejitos, de más o menos su edad, y eran los que eran del gabinete. Ahorita, por Sí, sí, ejemplo, ¿no? Pepe Novi nos dice que ya está conectado desde temprano. Dice, las revoluciones se basan en los gobiernos de todos los países. Porfirio tuvo dos etapas, la de héroe, que fue muy cabrona, y la de amarguete nefasto, que comenzó cuando tuvo De un hecho, tiene accidente tres. con unas... Tiene tres Muy periodos las Porfirio desbocadas. Díaz. Dale. A ver. En la época del liberal, Sí, cuando era liberal, es general, era Recuerdo que era liberal, liberal, y murió como liberal. Pues Como sí, el sí. liberal, Ok. sus primeros años de gobierno, luego está el general, el O sea, era de presidente. izquierda. Porque no acabamos de decir en la introducción, hay aquí un peleó el 5 de mayo, Así. Porfirio Porfirio ahí Díaz. peleó. Fue parte de la caballería que Sí. fue Sí. Y bueno, eso no lo he confirmado, pero se cuenta de que ya cuando acabaron con los franceses, según esto no me lo crean mucho porque la verdad no lo he confirmado. Fe de porque- ratas, ok. Sí, porque no le puse mucha atención cuando lo leí. Se cuenta que ya cuando perdieron los franceses, que el que querían, no, vamos a madrearlos todos, seguirlos madreando, o sea, perseguirlos, era Don Porfirio. y Pero las estaba autoridades, bajando de y las autoridades, no, espérate, ya, ganamos, chido. Ya ganamos, ya Ah, déjalos sí, vivir, ya sí. pasó. Sí. De hecho, Ok. siempre si ven las fotos de Porfirio Sí. Díaz, siempre tiene muchas medallas. Sí, era militar Sí. prácticamente. Y una de esas medallas es por haber participado En la batalla del la pueblo. batalla, sí. La bestia. Sí, Datos que no conocías y son buenos para la peda inútil. Ok. sí, exactamente. Bueno, entonces están esas tres etapas, ¿no? El Porfirio Díaz liberal, el Porfirio Díaz ya como General. presidente general, que pone un orden en México, porque México desde su independencia hasta la llegada de Porfirio Díaz fue un desastre. El político. siglo XIX de México, yo Es tengo un una discusión desastre. con mi compañero de que le digo, es que nos han contado tanto el siglo XIX, bueno, nosotros en nuestra carrera nos contaron tanto el siglo XIX, que no sé, yo la verdad me quedé embotado, porque realmente el siglo XIX es un desmadre. Es un desmadre. Es un desmadre. En México Sí. sobre Es todo un desmadre, o sea, no es, Sí. si no es una invasión, es una crisis, si no es una crisis es Es otra por la cosa. invasión. O sea, y- como 2020. No, por lo menos no tenemos intervenciones Bueno, no extranjeras. hemos tenido intervenciones extranjeras Oficiales. directas. Oficiales. Bueno, pero ahí están las mineras, ¿verdad? Pero, Bueno. es ¿Cuál otro era la detalle. tercera entonces de este güey? El dictador. El dictador como tal, que es el que, corrígeme, yo sí estudié, güey. Es que Pelón está hablando, o sea, Pelón está así como, sí, qué padre está su liga. Pero es precisamente cuando él, por vía legal, eso hay que decirlo, Sí. por vía legal, Legal. se religió muchas veces. Sí, muy legal. Estuvo, o sea, según esto, como Oye, democráticamente, no es lo que le peleaba Benito Sí. Juárez. Sí. Pero Sí, supuestamente democráticamente se estuvo Legalmente eligiendo, sí. le cedió el poder un momento, 4 años A su compadre. a su compadre y luego se lo regresó, ¿no? Sí, se olvidó el nombre del señor González, ¿no? Es como se apellida. ¿No fue Limantur? No me acuerdo el nombre del señor. Sí, pero era su compadre, ¿no? Y de hecho, Sí. ese periodo fue para que Porfirio Díaz reformara la constitución para que le permitieran la reelección. Ok. Sí, que mira, aquí dice... O sea, este Pepe, señor también se pasaba por el arco del triunfo
la Constitución. Sí, ¿no? la Constitución. No me vengan con que la ley es la ley, ¿no? Ahí venía, pues está la ley, pues hay que No, modificarla. y espérate, uno pensaría que con la revolución eso cambiaría y bueno, lo vemos más reciente. Dice pues, Pepe repito. Nogue que el que le cedió el poder es Manuel González. Manuel González, sí, era su compadre, o sea, Porfirio Díaz no ponía a alguien a sustituirlo a cualquier güey, o sea, No. ponía a su compa, a su compadre. Nadie que le fuera a voltear bandera. Sí, la mayoría de los Ay, que se le volteó la bandera fue a su yerno. Bueno, Bueno, espérate. esperen. Bueno, Ese es tema de otro podcast, güey. No dije nada funable, ¿verdad? no, espera, no. No. No, entonces Porfirio Díaz, el problema es que no es que solo Porfirio Díaz envejeciera, sino también su gabinete. Su grupo de amigos, Sí, y no, ¿no? pero Los amigos del sí, presidente crew, se y llamaban, no ¿no? permitía, Sí, sí, crew. los científicos, así se les llamaba porque era gente que basaba mucho de su ideal político, de sus decisiones políticos en la ciencia, Bueno, Ok. en la ciencia del siglo XIX. Bueno, que pero ya es otra cuestión. paréntesis, acuérdense que el siglo XIX tiene ciertas Ideas, ideas medio que hoy verías, oye, como que eso suena medio racista, ¿no? Ok. Entonces, Sí. partemos en eso, pero Sí. es otro tema. Sí, entonces es el problema, ¿no? Porfirio Díaz y su gabinete envejecen y no dejan que nueva generación política surja. Relevo. También hay que entender que Porfirio Díaz, se tiene esta idea de Porfirio Díaz pacificador que unificó a México, y en realidad no. Lo que hizo Porfirio Díaz fue gobernar el centro de México, Ujú. lo que es el centro, el Bajío, toda la zona que está más o menos cerca, y ya el norte y el sur simplemente eran alianzas políticas con la élite política de la Local. región. O sea, no es que Porfirio Díaz gobernara, sino porque el que estaba ahí era pues aliado. Era compa. Ni siquiera compa, yo digo que aliado. Bueno, pues Aliado de para que Porfirio entiendan Díaz. compas, es de que bueno, O ni sea, yo te hago la vida no imposible existe- ni tú a mí. No existía Ya. un México como tal unificado, o sea, existía la palabra Y yo te México preguntaré, ¿cuándo ha habido México? después de la revolución. Bueno, está Bueno, esa es bien, otra cuestión, esa es otra cuestión. Es que O sea, depende en qué Tú me sentido. estás diciendo que entonces Porfirio Díaz era de esos güeyes de si estás conmigo bien y si no estás contra mí. Sí. No hay medias tintas. No hay medias tintas Sí. y también Era muy práctico. ese tipo de alianzas con otros partidos, otros gobernantes, por decirlo así, Ujú. No era tanto solamente partidos. si me convenía a mí Sí. para seguir gobernando. Sí, Y le sí. gustaban los trenes. Y le gustaban los trenes. Sí, a todo el mundo del siglo XIX le gustaba. Los trenes, porque qué símbolo de progreso. Ahorita mucha gente ve de progreso. Ah, hay que poner una plaza mamalona. Ese es signo de. De O- progreso. O los aeropuertos también, Sí. ¿no? Sí. También los aeropuertos. ¿Y cuál era el Ya símbolo luego de progreso a finales del siglo XIX y principios del siglo XX? Hay una Tren. pintura muy bonita. Bueno, sí, ya También en Estados vendían Unidos. mezclilla así en las del ferrocarril. También le ponían tianguis, ¿no? En los También ponían ferrocarriles. tianguis ahí. Sí, era. Actualmente, pues ya el ferrocarril está abandonado, ¿no? Y ustedes Sí. pasan por la Alameda y ahí está abandonado. Ahí está la maquinita. Sí, 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 sí. muy sí, bonito, sí. abandonado. Muy pero bonito, por en cierto. el siglo XIX, pues hubo todo un evento cuando se inauguró el ferrocarril aquí en San Luis Sí. Potosí en 1888. Hay fotos, ¿no? En el museo, Sí, de hecho. y de hecho vino Porfirio, vino a inaugurarlo. Y, Mira. y tuvo un evento en la Sociedad Potosina La Lonja, del club más antiguo de San Luis, ¿no? Que ahí es donde va la gente de prestigio. Ajá, de más. Pues ya no tanto, pero sí. Iban a tocar ahí, güey, o sea, no, Ya Es tocaba como que- ahí. y ahí fue fiesta y estuvo. Que era para aquí andaba el puros señor, ¿no? Era era, raro. era para puros hombres. Sí, El- todavía. ¿Fue ahí ese pedo de los 41? No, 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 no. No asusten, güey. No, no, No no. asusten. ¡Ah! Platícales, ¿por qué sabes? ¿Por qué sabes? No, a ver, ahorita vamos a eso. de los Seguro que no 41. tienes. Ahí luego, ahí luego. Pero hablando de trenes, Porfirio tenía su tren, ¿no? O sea, estaba el tren de Porfirio Díaz, que era un Sí, tren sí, de- eso como que sí, No, no, me sé imagino dato, que sí. pero no me sorprendería. Te ¿No lo digo- quiso rifar de casualidad? No Ah, creo. No creo que en ese entonces las rifas sean populares. Ok. No sé cuándo se inventaron. Ni como, bueno, sí, el chiste es que no había esa apertura a nueva sangre, ¿no? Sí. Eran los mismos señores de siempre, y no solo los mismos señores, eran sus hijos, sus sobrinos, eran las mismas O familias. sea, las más de mismas- 20 años en la política. Sí, eran la misma gente. Entonces, Vale, de ser dictador, ¿no? sí, Sí. ya el periodo dictador, y te digo, ya cuando uno es dictador, ya cuando ya andas medio loquito, en principios del siglo XX, en 1908 ocurren dos huelgas. La primera fue de Cananea, no recuerdo cómo se llama la otra. Agua Prieta. Agua Prieta. Agua Prieta. Oye, pero de Cananea te fuiste como 2000 años. ¿verdad? No, ese cananea no. Otro Otro. Cananea, otro Cananea. Otro cananea. Está en Chihuahua, ¿no? O en Puedes Sonora. buscar dónde está cananea. Está, por está en favor. Chihuahua o Sonora. Sonora. ¿Sonora? Ok, entonces son
dos huelgas, ¿no? Que Pues la gente dice Cananea Sonora. Sí, que Sonora. era de los obreros que mineros que buscaban mejores prestaciones, mejor calidad de vida, y pues las órdenes, la famosa frase de don Porfirio, ¿no? Mátalos en caliente. A ver, a ver, hasta ahí, Isaías. Dime tú. A ver, entonces me estás diciendo que el estilo, por decirlo así, de gobierno de Porfirio Díaz era esclavista. O sea, él hablaba de progreso y pueblo, ¿no? Ajá. O sea, ese era como su eslogan, ¿no? Sí. Como decir algo así. Sí. O sea, su O eslogan sea, era su tercera transformación. pueblo y progreso. Sí. ¿Estoy correcto con el Sí, sí, eslogan? sí, perfecto. Entonces, a partir de ese momento era cuando empezaron, vamos así como que abrir el contexto un Y poquito es más. el lema de Brasil, por cierto. Si ven la bandera ahí De dice Brasil es orden y progreso. Sí, sí. Ah, era orden y progreso, sí, Orden. cierto. Era orden y progreso. Orden y progreso. Era orden y La progreso. ves Sí, sí. la La bandera bandera de de Brasil Brasil. dice orden y progreso también. Sí, sí. Entonces, es cuando empezaron las tiendas de raya. Ajá. Es cuando empecé a ver la situación de que si yo soy tu papá, porque me va a estar muy cabrón que me crean que tú eres mi papá, si yo soy tu papá, yo tengo deudas con el gobierno, mis deudas se pasan hacia ti y voy a hasta que alguien las termine de pagar, incluso Es que se sí. permitía el trabajo infantil, ¿no? Sí. Eso es muy de revolución y industrial. sí, algo, mira, algo que hay que entender, muchos de los, por decirlo, huelgas que hubo en Europa, porque hubo huelgas a lo largo de todo el siglo XIX, porque pues está la revolución industrial y pues todos estos cambios tecnológicos, quieras o no, pues afectan a la sociedad. Lo podemos ver ahorita con internet, por ejemplo, Claro. qué cosas no han cambiado a raíz de esto. Sí, claro. Se dieron ciertas huelgas en Inglaterra, Alemania, y otro tipo. Bueno, eso es un punto y aparte. El problema de México es que ese tipo de cosas llegaron muy tarde. Llegaron muy tarde. Las Bueno, para huelgas. empezar que la revolución industrial llegó, teníamos todo el desmadre de una inestabilidad política. Sí, el ¿Y social? ferrocarril Mira. se empezó a hacer en 1810, ¿no? Cuando quiera la independencia. Ok. Pero llegó aquí por ejemplo, México bien, ya muy Los entrado, 80. ya muy entrado del siglo XIX. Ok. Digamos que el proceso de la revolución industrial, yo me atrevería a decir, así la que pasó globalmente, México la sufrió atrasado y de un momento más, Muy breve. más condensado. Sí, Ok. no solo México, sino Bueno, Latinoamérica. Latinoamérica, porque si vemos por ejemplo, el caso de la Revolución Mexicana, lo podemos extrapolar a cualquier, vea, por ejemplo, que tú dijiste las repúblicas bananeras, ¿qué pasaba ahí? Ujú. Vamos a ver ciertas Coincidencias. coincidencias que dices, oye, esto me suena muy parecido. Pero era parte también de la idea de Porfirio Díaz, ¿no? O sea, traer como el progreso de Europa, Sí. porque este güey de por sí, Sí. creo que eso ya es un tema que todos saben. Estaba enamorado de Francia. Francia, ¿no? Todo Toda el la mundo cuestión estaba que... Todo enamorado de O Francia. sea, Es que era... es muy bonito. Sí, Francia es muy bonito. Bueno, pero no depende, bonito España. mientras no te visita como colonia todo está bien, yo creo. Entonces la idea era traer como ese progreso, ese avance, pero de una manera muy precaria, ¿no? Es que hay que entender que el término de progreso, que luego mucha gente lo va a decir, oye, como que la idea de progreso como que está medio chafita, Está ¿no? está muy ligado al concepto de evolución, ¿no? Sí. Y esa idea de que existe un origen Y de cierto chafa, término, sí. y que conforme vas avanzando vas siendo mejor, como si lo anterior hubiera sido malo. O Ok, peor. ¿sí? Ujú. Y a veces, si uno agarra cualquier periodo de la historia, te das cuenta que no. A veces uno puede estar peor. Ok, Sí. Entonces, ok. el problema a todo esto es de que pues va muy relacionado con lo que muchos dicen el darwinismo social, de que ese mismo de orden y progreso, es de que no, pues hay que mejorar las condiciones. Y pues voy a citar a algunas tías Sí. de ustedes, también viene mucho, ahí no está Andrés para que él entre de lleno en el tema. Voy a citar lo que decían algunas tías, algunas de sus tías, hay que mejorar la raza, también va muy de la mano eso. Ok, sí, sí, sí. Guiño, Ok, guiño. entonces ahí tenemos así como que el contexto previo de este señor, Sí, ¿no? Y empieza a haber un movimiento que en la escuela, en el Otón, así... Ah, ¿tú estuviste en el Otón? Sí, Ah, hasta por la eso. secundaria. Perfecto. En la escuela te empiezan a decir que hubo un hartazgo de la gente, que hubo una situación en la que la gente ya estaba harta de las condiciones, De la casa de las tiendas de raya, de las tiendas de raya, las fábricas, de la de explotación. que no había un horario de 8 horas de trabajo, sino que eran así hasta que prácticamente salgas o con los tenis por frente o desmayado. Sí. Y empieza la revolución, lo cual es una absoluta y total mentira. No, no. Porque la revolución, corríjanme, empieza como un movimiento político. Sí. Sí. Como o cualquier transformación Sí. anterior y ¿Quiénes nueva. inician la revolución? Mira, fue de accidente.
Así, ¡ay! Me embaracé. Sí, fue de rebote, güey, fue de rebote. Es entonces. que Había una nueva esa gente que no quería participar en la política y no lo dejaban. Una de esas familias era la familia Madero, una familia que no era de la simpatía de Porfirio Díaz. que no- tampoco no digamos los- que Madero, la familia Madero, o sea, ay, sí, Muy muy humilde, ¿no? muy humilde, no, tampoco hay No que sé, decirlo. No, Era una Raúl y familia- Francisco. Raúl y Francisco no los dejaban crecer, o sea, Porfirio Díaz por sus influencias no dejaba que la familia Madero tuviera puestos políticos, a pesar de que el papá llegó a ser gobernador de no me acuerdo qué estado, creo que Sonora o Durango. En sí no tenían tanto protagonismo político como ellos esperaban. De los dos hermanos, bueno, eran más hermanos, pero los dos más importantes son Raúl y Francisco. De los dos hermanos, el más agitadón, el que tenía más interés político era Francisco. Francisco es un personaje muy romantizado. Ajá. Si ustedes ven el escudo del actual gobierno federal, aparecen los diferentes héroes nacionales. Uno de ellos Sí. es Francisco y Madero. Ah, ya. Bueno, y Pero- también que tiene, bueno, dato curioso, que también tenía cierto afín al erotismo, Ah, no, los sí, fantasmas. es un Sí, personaje muy curioso. sí, de esas, lo que era tan chaparrito que le decían el pingüica. Sí, no, ¿Y qué? Francisco Villa lo llegó a mandar No, Catrín, yo estoy hablando de empecé a Madero. decir. No, pero de Madero. Por sí, eso, el pingüica Francisco o la- Catrín. Villa llegó a llamar Catrincito. Y que, Ok. y que se obsesionó con los muertos y con los espiritistas cuando se muere su hermano. No me sé ese dato. Está es que sí, pero no ese dato. O sea, lo que pasa es que a Madero. Ay, ya me voy a poner a dar tal ver, vez clase yo a usted. Ah. ¡Ah! A ver, No. Espera, déjame hacer un cambio aquí de cámara porque ya tengo como media hora con esa. La cuestión de Madero es que sí, él le gustaba mucho el espiritismo, pero no era como que una situación de que se obsesionara de qué hacer y qué no hacer, sino más bien él era medium. ¿Estamos de acuerdo? Que dice Sí, Iván es que, que- es más que bien mira, era small, pero él era medium y él vegetariano. le llamaban los espíritus a decirle, güey, levántate temprano. No, Güey, échale ganas. Güey, ya no te vayas al putero. Güey, Pero- ya no pero- juegues billar. Pero sí le decían el loco que se comunica con los muertos. Sí, no, imagínate. Sí, pues es que sí. Imagínate una persona como Villa que Es no que sabía son leer ni frénicos. escribir y de Que repente llegue alguien y le conoces. diga eso, güey. Sí, pues, Y que aparte llegue y le diga, mira, escribí esto porque me lo está dictando Raúl, porque es la parte que dicen que se obsesionó cuando murió su hermano y que Raúl le dictaba. No, Raúl sí ¿Qué sobrevivió. hacer? Raúl sí sobrevivió. Raúl es otro hermano. Raúl. Es que es lo que te digo que está medio Sí. raro. No, Raúl tuvo una muerte muy lamentable. Bueno, ahorita si quieren la platicamos un poquito. Se murió quemado, ¿no? Ay, no, tuvo una muerte horrible, Raúl. Le mordieron los. No, murió golpeado, le sacaron, ya por si era tuerto, le quitaron el otro ojo, lo lincharon ahí en el patio los soldados golpistas de la decena trágica de Victoriano Huerta, Ok. porque Ah, Huerta le tenía che, pique a Raúl. Pero sí, Francisco y Madero es un personaje muy carismático, ¿no? Porque era espiritista, él aseguraba que hablaba Sí. con el espíritu de Juárez, Según esto, que Juárez le daba, lo motivaba y toda esa madre, ¿no? Como cuando hablaban los aztecas con Huitzilopochtli. Sí, era un... Y aparte... Y era- hablaba Juárez. Sí, él decía, ¿no? ya vemos Y como que aparte hay era- como que un como Y- que cierto Como regla, viejito, ¿no? y luego usaba amuletitos de detente y así, ¿no? Sí, y era vegetariano, aparte. Imagínate un hombre mexicano vegetariano de inicio del siglo XX, esas cosas no existían. Sí. Si por si hay en épocas modernas es difícil ser vegetariano a veces, ahora imagínate a principios del Sí, siglo porque- XX. Es que Madero se educó en Francia. De por sí ya tenía Ah, sus sí, ideas. es que él nació allá, ¿no? No, él fue No, educarse fue allá. educado, Ah, fue se fue educado. allá. Ahí ya se ya nota la diferencia entre la familia Madero, ¿no? Aquí- no aquí- cualquiera podía pagar una estancia en Francia a su hijo. Aquí no quiere meter un poquito de pique, dice que al que le sacaron los ojos fue a Gustavo. Gustavo. ¿A cuál Gustavo? Ah, no, sí cierto, perdón, sí Gustavo, cierto. eh. Gustavo era el hermano. Sí cierto, era Gustavo. Perdón. Entonces Raúl sí se murió. Yo creo que sí se murió. Sí, Raúl sí se murió. ¿Sí? Y hasta donde yo me acuerdo, creo que Madero precisamente inició un fuego en casa y ahí murió Raúl. Y ahí es cuando empieza también con ese rollo del espiritismo y Concepción de de conocer. querer contactar a su Entonces, hermano. Gustavo Madero sobrevivió hasta que lo mataron y le sacaron los ojos. Sí. Pero Raúl sí estaba muerto. Raúl estaba- y murió de niño, si no mal recuerdo. Ujú. Ahorita seguramente no me va a corregir, pero según yo, Raúl muere de niño y este güey mantiene toda su vida tratando de hacer contacto con Raúl
supuestamente lo tiene, pero él dice que era otro Raúl. Madero, bueno, y Madero dice es que es otro Raúl. Nunca Ignacio. dice Ignacio y Madero. No. ¿Qué? Francisco y Madero. Ajá, sí. ¿Cuál era el nombre completo? Francisco Ignacio Madero. No era Ignacio. Era Ignacio. Hay duda de la I. No Hay me duda acuerdo, de la I, no ¿no? me acuerdo de cuál No, era el bueno, problema de la I. así como tú dices, la CEP dijo Ignacio. que era Ignacio. Sí. Y él después dice que era otra y una mujer. Una mujer y Raúl eran los que firmaban cuando se entraba en trance y le decían qué hacer y todo ese pedo. Y después viene una magnífica frase cuando ya él por fin es merecedor de iniciar la revolución, que es a lo que Sufragio quiero que efectivo. lleguemos. No. Dice ¿No? una frase más bonita que a lo mejor te va a sonar. Yo ya no me pertenezco, le pertenezco a la providencia. Y la providencia es la que le dicta que puede iniciar la revolución en México. Ay, Bueno, es que te digo, hay mucho romanticismo. Sobre Sí, él, hay sobre mucho- él, sobre Hay- él. No, hay mucho romanticismo con Madero. Y aparte, cuando ya nos dicen ¿Por qué? todo lo que... Y aparte, mucho... Es que es un poco difícil en distinguir qué pasó y qué es lo que te viene, pues, de la Secretaría de Educación Pública y todo. Claro, Entonces, porque, por supuesto. y algo que hay que entender es que como, la Revolución Mexicana son de esos movimientos que la gente todavía lo siente, porque hace poquito había gente que todavía vivía y participó. No, yo me acuerdo que yo participé. Es un poquito más, no sé cómo explicarlo, un poco más romántica, se romantiza más, pero como que la gente lo vive más en carne propia. Y es por eso como que empiezan ese tipo de anécdotas. No, es que sí, me dijo que una vez, como... No, es que mi abuelito me contó que llegaron los villistas y le regalaron, no sé, comida, o te cuenta alguna anécdota así. Los liberaron, pues. Yo también hay que entender que ese tipo de cosas sí influye mucho de cómo es la percepción de la Sí. gente. Y otra cosa que no le quiero hacer tanto spoiler a mi compañero, no sé si lo vayas a tocar, Aviéntate. de que, de hecho hay gente que todavía dice, no, es que todavía hay, a finales del siglo XX todavía dicen, no, es que la revolución todavía sigue viva. Sí. Todavía estamos en revolución. ¿Cómo se llama el PRI? ¿Cómo se El llama nombre del el Partido partido? Revolucionario Institucional. PRI. Es la institucionalización de la revolución. Pero bueno, eso ya Ya es casi cerrando. Sí. Entonces está esta romantización de Madero, ¿no? Pero ya en la práctica, pues Madero era, como todo, pues tenía ambiciones políticas. Claro. Y no se lo permitían. Entonces, en 1808, Porfirio Díaz comete... 1908. 1908, sí, cierto, perdón. Posiblemente su más grande error como presidente. Concede una entrevista a un periodista estadounidense y ahí confiesa Que la nación mexicana ya está lista para la democracia. sí, que él ya no va a buscar la candidatura en 1910. Ok. Fue toda una noticia en México, ¿no? Imagínate que Porfirio Díaz te haya dicho eso. Sí. Y entre todos esos emocionados que le creyeron a Porfirio fue Madero, ¿no? No creían. Y Madero, todos los siguientes 2 años empezó a hacer campaña política para ser el candidato a presidente, a hacerle competencia al que vaya a escoger Porfirio. De hecho, incluso hace un librito llamado La sucesión presidencial. Sí, de que cómo sería chido que él fuera Presidente, ¿no? Ya estaba haciéndose campaña el señor, pero pues nadie se sorprendió cuando Porfirio Díaz obviamente se presentó y ganó la disputa. Ok. Qué casualidad. Sí, qué casualidad, ¿no? No lo veía venir. Madero, muy indignado, pues dijo, es que eso no lo dijo usted, señor, ¿no? Y para que no hiciera tanto de pedo. Se chingó al periodista primero. No, Mátalos en caliente. No, mandó Te encarcelar a Madero. Te metes con problemas con el tío Sam. Sí, no. Mandó a encarcelar a Madero estuvo preso aquí en San Luis, aquí empieza a redactar El inventado plan de se salud. dio cuenta que Porfirio no iba a salir a las buenas del poder. Logran, él y sus allegados logran hacer que escape a Estados Unidos y ahí ya publica oficialmente el plan de San Luis en octubre de 1910. Ahí pone como, está bien curioso ese pinche plan, porque pone como fecha exacta que el día 20 de noviembre de 1910 convoca armas a todos aquellos que quieran levantarse en armas contra el gobierno. Güey, en ningún momento de la historia del planeta, me atrevo a decir, les avisas, ¿no? Así, el 20 de noviembre 1916 de la tarde nos vemos en la plaza Pero, ¿sabes? principal Y sabe- para Pero- hacerla de pedo. Pero ¿sabes lo más cagado? Sí, Es que llegaron funcionó. tarde. No,
funcionó. Funcionó, porque sí es cierto. Y ahora, estás hablando de una época en la que no. Ahorita se nos hace inverosímil pensarlo, pero no existía un pinche. Un teléfono. Es que hay otra cosa, WhatsApp, ¿no? uno de los mitos que como que nos ciega un poquito nuestro mundo moderno. Ajá, Ya sé que no son las mismas formas de comunicación, que el telégrafo es un poco más lento que internet. claro. La comunicación y la globalización, yo me atrevería a que es algo muy viejo, más que no ha sido tan rápido como ahorita. Ahorita es instantáneo. sí, ya sé que las noticias tardaron semanas, años, hasta Sí, incluso. que aquí llegaba la carta, la Sí, paloma se moría. pero hay que entender que eso siempre ha estado, la globalización siempre ha estado, la comunicación siempre ha estado ahí, más lenta, pero siempre ha estado. Ok. Y tan fue que funcionó que curiosamente No se lo esperaba Madero. no, se lo esperaba. no, o sea, y casi ya para 1911 Es como la fiesta de Rubí, ¿no? Sí, Sí. así. de cuenta. Vengan, los Bueno, invitamos. es que- y de repente mira, lo 15,000 que- invitados. Mira, entonces, No, pero esperaba mucha más gente, ¿no? Él esperaba Sí. como 800 personas bajando de San Antonio, si no me recuerdo. sí. Baja de San Antonio y espera a 800 personas y hay como 20 güeyes nada más. Sí, pero es que esperando, ¿no? el golpe no fue así como un ejército se junta en el mismo lugar, No, sino que sobre todo los estados del norte, la revolución, la principal fuerza armada de la revolución Es del el norte, norte. los diferentes gobernadores del norte empezaron a organizar ellos la revolución. Aprovecharon que ese señor convocó para ellos organizar su propia ejército En diferentes lugares. en Sí, diferentes aquí lugares. es donde aparecen ya nombres, ya que todo el mundo pues ya les gusta y empieza también estas historias de héroes, que no, que Pancho Villa, Pancho bueno, Villa. Emiliano Zapata en el sur. Bueno, ahorita que dices de Zapata, él ya tenía su revolución aparte. Sí. Uno piensa que esperó la convocatoria de Madero, no, él ya tenía su desmadre en Morelos, Sí. ¿no? Zapata, ¿quién es Zapata? Zapata no era una persona pobre. O sea, No, él- eso es lo que iba. Él siempre lo pusieron como el defensor de los pobres, defensor de los, Sí, no, de los indígenas. Los indígenas sobre campesinos, todo. de los indígenas. No, Zapata, Entonces no era pobre, ¿a qué se dedicaba? bueno, en estándares de su comunidad no era pobre, o sea, No. no era una persona muy rica, pero su familia, su papá y él se dedicaban al entrenamiento de caballos. Ah. Era algo que le daba buena entrada de dinero. De hecho, Zapata fue a la residencia de Porfirio Díaz a entrenar a los caballos de Porfirio Díaz. De hecho, ahí está la famosa frase que dijo que ahí trataba mejor a los caballos que a las personas. O sea, era una persona que tenía respeto en su comunidad, que tenía dinero y andaba ahí, estaba enterado de cómo era la política, ¿no? Claro. Y fue elegido como líder campesino de su comunidad. Eso propició que a futuro Zapata se volviera líder del movimiento armado de la zona, porque eran comunidades rurales indígenas que vivían subyugadas a las empresas azucareras. Y aparte tenía caballos. Sí, él se dedicaba a entrenar caballos y él era muy buen jinete. Y sí, o sea, Zapata estaba haciendo su pedo cuando todo esto pasó, ¿no? Y El Zapata estaba en el sur. Zapata Sí, estaba en Zapata en el el sur, Morelos, ¿no? Bueno, Mm. el Ah, sur. ok. Sí. Y pero la revolución que convoca Francisco y Madero es la del norte. Y ahí salen los gobernadores de los estados del norte, son los que organizan el pedo, bajo la idea de que Madero es el que lo está ideando todo, cuando realmente yo creo que Madero en ese momento no se lo esperaba. No más pegó. Pegó, ¿no? Y ahí es donde aparece Villa, pero Villa todavía no era general, era un bandolero, no sabía leer ni Bueno, escribir. Villa también, ese es otro que tendrán que venir a platicarnos en otro momento. Era Cabrón. nefasto, o Es sea, que esa es otra cosa. ese güey era un delincuente, Sí, güey, venido a más por, bueno, es otra movimientos cosa como que este. es otra cosa que bueno sucede mucho porque ahorita tenemos ciertos valores en la modernidad que no, ¿cómo crees que va a pasar eso? Bueno, también eran crueles para los estándares de ese entonces, pero hacían cosas, es que hay que recordar que era una guerra. Bueno, ya la revolución y algo En que primer lugar, Villa era un bandolero. para ¿no? empezar, Eh, hay que ver el contexto. Era un bandolero. No sabía No ni sé leer leer ni ni escribir. escribir. ¿Tú crees que hubiera leído, no Derechos sé, humanos. derechos humanos, alguna cosa de eso? Que de hecho hay un dato curioso ahí de Pancho Villa, que ¿qué tienen en común los Al Qaeda, los japoneses y Pancho Villa? que atacaron a Estados Unidos. Que los tres han atacado a Estados Unidos y Sí. de hecho Villa los invadió por 10 horas o algo así. Sí, tocó Columbus, ya cuando daba patadas de ahogado su movimiento. Entonces empieza esta primera etapa de la revolución. Ok. Para resumir rápidamente, Díaz ve que se le está cayendo todo la estructura del estado que él tenía. ¿Sabes qué? Prefiero yo irme hasta que esto provoque una guerra todavía mayor porque también ya era un señor de 80 y tantos, ya no aguanta. ¿Quién?
días. Porfirio. Ya no va a aguantar el trote del caballo. Sobre todo cuando cae Ciudad Juárez en 1911, hace su renuncia Porfirio Díaz, se exilia en mayo y se va a Francia. Ay, pobrecito. Sí, no lo sufrió. Pero realmente se fue corriendo, Que yo- ¿no? yo O sea, fui- sí fue con una así de, güey, me van a hacer trizas como Argentina a México en el próximo partido del sábado, me voy corriendo, ¿no? Y Puede sabes, ser. y saben algo muy curioso. Que tiene Uno, no, algo que como que uno, cuando uno, no sé si ustedes se han preguntado, oye, ¿por qué funcionó tan fácil y por qué fue tan rápido todo? No se supone que pues tenía cierto ejército que lo protegiera, ¿no? El ejército federal. Realmente, algo que pasa, y le pasó no solo a México, sino lo vamos a ver en la Primera Guerra Mundial, es de que los ejércitos a principios del siglo XX tenían ciertos vicios. Ellos, por ejemplo, los europeos pensaban, ya ha entrado la primera, y luego Morfina, sí. que van a, no, Ah. que entrando en la Primera Guerra Mundial, no, es que esto va a ser Pero como que- las guerras napoleónicas, ¿no? Guerras napoleónicas, no, todos información y con nuestros uniformes muy coloridos. Para no hacerla de larga, tienen tácticas viejas. Ujú. O sea, si esta táctica de fila ya no te va a servir para una ametralladora, te va a hacer Te va a destruir, añicos. claro. Y es por eso que es una de las ideas que pueden explicar por qué carajos el ejército federal no pudo, en primera instancia, contener a la primera oleada de revolucionarios. Y algo que hay que entender, los revolucionarios, muy pocos, sino 4, tenían formación militar, o sea, que estuvieron en una academia. El que más famoso y que todo el mundo conoce es Felipe Ángeles. Que Dios guarde. Que Dios guarde. Pero bueno, el Al punto fin, de... al fin y ver. al cabo, Otón. Sí, a ver, espérate, tiempo. Antes de que te vayas a continuar, porque tengo ese pinche duda. ¿Quién era Felipe Ángeles, cabrón? Felipe ¿Y por qué, Ángeles. y por qué tiene un aeropuerto que parece un Soriana? Felipe Ángeles. Es la segunda mano de Pancho Villa. ¿La que sí tenía? No, ese era Álvaro Obregón que no tenía. Ah, bueno, sí, cierto. Felipe Ángeles era un militar como tal, o sea, Sí. formado en la academia militar, de profesión militar. Así es, Fue artillero en la escuela de artillería. Es el que le hacía paro a Villa de, oye, ¿cómo le hago esto? Llegó al grado de Sí. general brigadier. Y la figura de Ángeles es muy romantizada porque cuando fue lo de la decena trágica en 1912, 11 o 12. 1912 la... No, porque de 10, un año. Sí, por eso. Bueno, dale. Fue en 1912 la decena trágica de los 1913. Ah, Ok. está, ni tú Yo ni no, ni yo. Ni tú ni yo. Chispas, no sé qué más. De los generales que se encontraban en Ciudad de México, el único que no se levantó en contra de Francisco I. Madero, que no participó en el golpe de estado de la decena trágica, fue Felipe Ángeles. Felipe Ángeles, de hecho, estuvo preso junto a Francisco I. Madero y este señor Pino Suárez la noche que fue ejecutado. De hecho, llegan los soldados y dicen, nos vamos a llevar al presidente, al vicepresidente, ¿no? Y Felipe Ángeles se quedó ahí. Y esa misma noche fue ejecutado Madero y Pino Suárez. Y Felipe Ángeles pues les hizo fácil, lo soltaron. Y después, de alguna manera... Sí, pero es muy recordado porque fue el único general de los de ahí que no... Güey, yo no me acordaba de él hasta que hicieron un aeropuerto de ese señor. Sí, güey, es o sea, de los- no es tengo de ni los- puta idea, güey. Para mí es como una escuela, güey. Así Es Felipe que- Ángeles y es de un güey que no conoces, es una escuela, güey, en un lugar así como la Sí, satélite, güey. y posteriormente, esta es la magia de No, pues no Ángeles, te que culpo, llegan, la Sí. de alguna manera, gracias a Carranza que pensaba que se iban a matar Villa y Ángeles, termina siendo la mano derecha de Ángel, termina asignado a la división del norte de Francisco Villa, de Pancho Villa, y Pancho Villa y Ángeles hacen mancuerna precisa, Y todas las chispan, ajá. todas las grandes batallas que gana Villa durante este periodo de la guerra antiguartista es por la estrategia de Felipe Ángeles. El señor le sabía el movimiento militar y posteriormente siempre se mantuvo leal a las causas villistas. Por eso es muy recordado Felipe Ángeles, ya después cuando el gobierno de Obregón. Dice Nueve que está romantizado por las cartas de su esposa. ¿Sabe? Sí, no sé, no sabría decir. Sí, pues sí, también. Sí, o sea, Ok. la figura de Ángeles es esa, es un general que en el momento crucial se mantuvo leal a la figura De legal de Francisco I. Madero. Ah, de madre. Sí, porque Madero puede haber sido muchas cosas, ingenuo, estúpido, espiritista, todo lo que tú quieras, porque ya siendo presidente Madero fue estúpido, fue muy ingenuo. Fue un Y tanto personaje- así que pues a Emiliano Zapata se le
volteó Sí, con el así. plan de Ayala. Sí, mira, fue tan necio, tan ciego en su idea de que las instituciones porfiristas lo iban a respaldar, que mantuvo el ejército federal porfirista, lleno de porfiristas, lleno de generales que siempre fueron leales a Porfirio Sí Díaz. es cierto, va, los dejó, todavía dijo, no hay bronca, no Sí. los voy a correr. Y O sea, no fue como Elon Musk que dijo, bueno, la mitad se van a chiflar a su Sí. plata, ese güey los Sí. conservó. Luego Y les otra- habla y dices, no, Y otra oiga, no cosa, puedo. y también tampoco hay que dejar fuera dos cosas. Bro. Aparte de lo de Emiliano Zapata, de que pues también tenía su pique con Madero, de ¿qué pasó? ¿Qué pedo? Lo Sí, que me ibas a porque- apoyar. sí, y aparte porque- también hay que tener en cuenta. A ver, espera. Déjame. Sí. Primero. Wow, tenemos problemas. Espérate. No, dale. Y quería entrar 4, güey. No, espérate. Bueno, tú a primero yo. ver a los 4. No, es que estamos más intensos con los 4. No, y todavía. Se me fue la idea. Tú mejor dilo. Sí. ¿Por qué me interrumpes? No me cortes la Madero, conversación. Madero logra quitar a Porfirio, ¿no? Ajá. Y todo su ejército, todo el movimiento revolucionario ya estaba hecho para adelante. Sí. Ya era una revolución social, o sea, ya el pueblo, el grueso El pópulo. el pópulo Sí, estaba sí. a favor de una revolución. Que llega como Madero como presidente, uno pensaría, va a reformar toda la estructura política de México. Qué chingado. No, la mantuvo. Creo Desmanteló. que lo primero que hizo fue sufragio efectivo en una reelección. No sé, Sí. ese fue como su primer estandarte. Y al final se Y terminó después- eligiendo, ¿no? Sí, él pues, ¿quién más se candidateaba? Pues era Francisco y Madero. Tampoco es que como haya durado una eternidad. Sí, así que entonces respeto la estructura porfirista. Toda la revolución social choca con esa idea. Ahora sí social. Sí, era una revolución política, como Claro. tú comentaste, de Francisco Ujú. y Madero y sus amigos. Pero ahora era una revolución que iba pedante. Ya los generales, los coroneles eran gente como Porfirio Díaz, como Orozco, ¿cómo se llamaba el señor? Pascal Orozco, que también se le volteó a Madero, Sí. porque no cumplió sus promesas. Emiliano Zapata, todos esos se quedan de, bueno, ya ganamos, ¿por qué chinga tenemos que Y uno- desmantelar nuestros ejércitos y entregarle las armas al ejército que ganamos? Y uno de ellos, pues creo que el más importante, yo siento que el más importante es Emiliano Zapata, pues lo le decreta el plan Ayala, que pues prácticamente pues, se le Plan voltea. Y ese, Que yo, va a ser la base de la aquí es Constitución. Aquí es donde yo opino que es cuando empieza esta serie en cadenita, como dominó, de que ya se tumba esa idea de las etapas, que eran dos bandos, estaban peleando, uno bueno y uno malo. Realmente en la historia es algo más complejo, ¿no? Se cae una facción, y en esa facción podemos decir que nacen otras dos, y así se va la bola de nieve, y aquí es donde empieza la primera fractura. Es Madero, que pues se divide de todos aquellos que acaba de comentar mi compañero, y pues viene, pues esto se suma a lo que pues dejó la mayoría de la estructura del porfiriato, pues ahí dice Huerta, bueno, sobres. Y luego Mira. hay que no olvidar que también esto tiene mucha injerencia de Estados Unidos, no olviden esta parte, Estados Sí, Unidos aquí Estados tiene Unidos. mucho que ver, con Al todo menos esto. el embajador de Estados Al Unidos. menos, pero ya, El embajador, porque luego lo regañó el Woodrow Wilson. eso no sabía. Pero, Lo pues, regañó porque andaba metiéndose en pedos. intervención estadounidense es Este, intervención. Porfirio Díaz confía en la gente que no debe haber confiado. No sé quién chingado le dijo que podía confiar en una persona. Tú ves a Huerta y dices, este güey. Hasta la cara tenía, güey. Sí. Mira, los historiadores cuando quieren hacer juicios de valor del pasado se refugian en la frase de no, es que es hijo de su contexto. Pero hay personajes como Victoriano Huerta Que está difícil. que está cabrón, que no juzgarlo. no es hijo de su contexto. Victoriano Huerta era Es hijo de su chingada. Sí, era- Sí, No. es que sí era un hijo de la chingada, güey. Como Victoriano- otro tipo de bigote en los 40. Sí, Ajá, sí. ajá. Era un personaje que tú lo ves y dices, este güey me va a robar, me va a hacer algo el cabrón. Y no sé, ahí fue cuando Gustavo dijo, oye, güey, es que este cabrón Oye, ¿no te ves? va a matar, te va a hacer Estás algo. viendo y no ves. Ujú. Y Madero mejor le creyó al mierdiera. Es que Huerta. Bueno, el chiste es que Huerta Madero está bien la pasa la decena trágica donde unos generales porfiristas en que iba incluso Félix Díaz, que es el sobrino de Porfirio Díaz, hacen un levantamiento armado, la famosa decena trágica. Ahí Huerta aprovecha, se mete, juega a dos bandos, dice que es leal a Madero, pero está haciendo negocios con los generales golpistas y al final Huerta se revela como el gran... ¿Cómo? ¿Tú me estás diciendo que en la política la gente nada más juega por su propio interés Sí, y no por el pueblo? Así es, No ¿no? te lo puedo Sí. creer.
Sí, sí. Y No, te lo ¿sabes quién no puedo lo creía? Madero no lo creía. No, sí, ya me quedó claro. Madero confía. Sí, yo le digo que hay dos personajes muy ingenuos y rayando en la pendejez. Le digo acá que discuto mucho. Uno es Madero y el otro Maximiliano, que es otro ingenuo. Al menos en la historia de México. Al menos en la historia de México, sí. Son esos dos. Pero luego hablamos de Maximiliano de Habsburgo. Ah, pobrecito. Ocurre la escena trágica, Madero y Pino Suárez mueren, son asesinados, mejor dicho, fusilados afuera de lo que actualmente es el archivo histórico, que es la famosa, infame prisión de Lecumberri. No. Mueren Ah, sí. Se los llevan en un carrito, ¿no? Sí. Se los llevan en un carrito y les dicen, ¿qué onda? ¿Qué va a pasar? Ellos tenían la idea de que iban a ser exiliados. Ajá, que iban a ser exiliados y a la mera hora alguien les voltea bandera ahí en ese rato, ¿no? No, fue orden directa de Huerta. Pero alguien sale corriendo de ahí, ¿no? No, tengo ese- Madero, ese- el primero que muere es Pino Suárez, el que se resiste es Madero, y Madero recibe tiro en el pecho, creo que en la cara. El chiste es que, ¿sabes qué es lo curioso? Que tú vas, bueno, no sé si cómo está actualmente, pero tú vas a ese rincón donde fue fusilado, las dos personas, y está un rayadero, ahí está una estatua de Madero, pues está todo vandalizado, ahí muere el movimiento, la primera etapa de la revolución, y ahí está todo, bueno. ¿Qué causa? La muerte de Madero fue el desentonante que termina provocando, ahora sí, la revolución social en México. Los gobernadores de los estados del norte son los primeros que reaccionan y dicen, Sobres. chingue a su madre Y Huerta, ¿no? Y ahorita, y aquí aparece un grupo. Alguien igual de mierdero que Huerta, pero... Pues es que, pues es que- Que hablando de Calles. Huerta, aquí Pepe no nos dice que la cucaracha fue compuesta para burlarse de Huerta. Sí, Porque nadie lo quería. La cucaracha, la la cucaracha, cucaracha. el corrido de la ¿Ah, cucaracha. sí? Sí. De hecho, Huerta era borracho, era Sí, alcohólico, tenía problemas con el alcohol. el alcohol, Porque ¿quién no? y era marihuana. Ah. Le gustaba consumir marihuana, por eso es el corrido de la cucaracha. Porque no tiene marihuana Sí. que fumar. Y de hecho era la cucaracha porque ustedes ven fotos de Huerta, no tiene cuello. Y aquí, ya con esto, con lo de Huerta, con el golpe de estado de Huerta, aparece un grupo que pues es No. muy importante. No aparece como tal. La primera figura que aparece es Carranza. No, sí, pero este individuo va a presentar lo que luego llamaríamos el grupo Sonora. Ténganlo muy presente, el grupo Sonora no solo es Carranza. La dinamita. No, ese no. el Así grupo le Sonora. dicen, ese no, ese grupo no. Gar- Así Gar- le dicen. Taran, taran. Carranza era el gobernador de Coahuila. Ajá. Era un personaje de la élite de la región de Coahuila. O sea, el señor nunca se ensució las manos, era una persona de alto estatus. Tenían la misma, yo creo que la misma astucia política mierdera que Huerta, pero nunca con ese fervor de traicionar, ¿no? Pero era políticamente era todo lo contrario a Madero, ¿no? Madero era inocentón y toda esa hora. No, él era más astuto. Sí, Y más cabrón. Carranza tenía un colmillo, claro, Astuto que el puto. restaba el... Sí. Y él hace la convocatoria, ¿no? El plan de Carranza Guadalupe. también era militar, ¿no? No. Otra cosa, les digo que estos militares que ya van a aparecer, todos son fogueados por la experiencia. Y también hay que decir que lo que les estaba comentando el grupo Sonora, que es parte de Álvaro Obregón, calles que van a aparecer posteriormente, muchos de estos personajes no son militares. Entonces, ¿por qué chingados saben de armas? Hay que recordar que ¿Por qué todavía... hay gente que cree que es político? También, espérate. No, pero espera, estos están fogueados porque todavía... Hay una que dice, yo soy puta y tengo derecho a ser puta. Y es diputada. Bueno, Ahora creo. como sea el caso, el No, punto es entonces- de que también el norte de México siempre ha sido conflictivo. No solo porque pues está muy alejado de la capital y hay cierta inestabilidad, si lo quieres ver así, sino también hay un cierto sector de la población que pues ahorita hoy dicen tratando de protegerlo, pero en ese entonces les valía madre, los indígenas. Álvaro Obregón se peleó varias veces y no solo él, todos los del grupo Sonora. Cuando hablo del grupo Sonora es Álvaro Obregón, Calles y compas. Y Cárdenas. Pero, oye, también que fue un hijo de bitch, ¿no? ¿Quién? Sí, ahorita Calles también era- Ahorita hablamos, pero es que es posterior. Nada más quiero como que la introducción de este grupo, porque... Que ya no nos va a dar tiempo para Oh, ese me lleva. grupo, ¿eh? Bueno, el punto es- Vamos con la primera parte de la revolución y ya después viene la Sí. segunda parte. Sí, bueno, entonces viene la revolución antihuertista, ¿no?
Carranza organiza este nuevo ejército que se divide en 4 ejércitos, el ejército del noreste, del norte, del noroeste Ajá. y del sur. Aquí aparece otra figura clave que es Álvaro Obregón. Álvaro Obregón, un sonorense, Fogueado con los conflictos con los indígenas y sí, otros. es un señor, show. un vaquero, el señor era Sí. un cowboy, era un Sí. cowboy, era un vaquero, era un vaquero, sí, la gente de Sonora Sí. estaba abandonada, ellos se movieron como pudieron y Obregón era... en Sonora? Carnitas Todavía asadas. Carne, güey. Carnitas Vas asadas. ahorita y todavía sigue siendo un pinche desierto, imagínate cómo Sí, sí, estaba a sí, inicio sí. del siglo XX. Entonces, ahí aparece Obregón como nueva figura política importante. La división del norte se convierte en la gran estandarte de la revolución. Avanza. Para ese entonces Madero ya Ya muerto. Ya le habían dado cuello. Sí. Bueno, Bueno, la revolución termina derrotando a Huerta. Huerta no se esperaba ese tipo, un ejército enorme de la división del norte. Y entonces aquí es donde empieza el verdadero conflicto, la guerra civil como tal, porque si hay dos Y ahí personajes, estuvo bien cabrón. ¿verdad? hay ¿Tú dos- quién eras? ¿Team Capitán América o Team Iron Man? Algo así. sí, porque si había dos personajes que desde el momento en que se vieron se odiaron, eran Carranza y Villa. Villa era un bandido que no sabía leer ni escribir. De hecho, Un cabrón, el- y Carranza, pues él siempre era sido una persona de alto estatus. Colmilludo y Colmilludo, de pero varo. se ven estos dos y estos güey, los dos piensan, y este güey es hijo de la chingada madre, ¿no? No, y es que Y uno también no estaba así un copetoncillo, güey, así como una muchacha guapa de aquí de San Luis y el otro así ya más rucón y eso. ¿No? No, yo creo que no. No. Bueno, el Pero- punto es de que ya estos tenían piques, mira, con que ver sus orígenes. Francisco Pancho Villa, pues era de un... Dorotea Barango. Bueno, que a ti te maman los nombres completos. ¿Qué? Sí, venía de abajo, o sea, un poco más humilde, era un bandolero. Y luego tienes a Carranza, que siempre fue parte de la élite política de su estado. De Porfirio Díaz, de hecho. De- Tú lo ves y dices, ese pinche güey es porfirista, tú lo ves. Sí, de hecho, este güey es Hasta por porfirista. la barba. Pandillas, Hasta güey, la sí, sí, sí. rodilla, sí. No, y bueno, muchos señalan que como que el punto así de como que van a tener pique estos dos, es de que pues se le ocurre a Pancho Villa cuando durante la Batalla de Zacatecas. no, espera, bueno, antes, un poquito antes, cuando se alzan de armas contra Huerta, le confisca tierras a la élite de Chihuahua, y pues, Sí. ¿y de dónde era Carranza? ¿Y de quién se habrá sido amigos? Yo me pregunto, pues desde ahí ya empezamos mal. Sí, entonces matan a Huerta, bueno, exilian a Huerta, Huerta luego muere de cáncer en Estados Unidos unos 2 años después. De puro coraje, güey, no me... Sí, de hecho él pensaba Sí, güey. él estaba planificando regresar a México, pero se murió, ¿no? Pues se lo llevó a San Plata. Entonces, ¿sabes qué? Lo primero que hacen, vamos a hacer una convención. ¿No? Vamos Dos convenciones, de hecho. Vamos a juntar a todos los líderes militares, porque la revolución es militar, por lo tanto los militares debemos de tomar las decisiones. Y vamos a tomar, y fue organizada en Aguascalientes para que no dijeran, es que en Ciudad de México que- seguramente Carranza va a Es meter que mano". bueno, si somos estrictos, fueron 2 convenciones. Una antes en octubre, en Ciudad de México, que pues más bien era Team Carranza. Y luego otra en noviembre, que era más Team Pancho Villa, Emiliano Zapata. Realmente, de los dos lados, lo podemos repetir, mandaban como, por ejemplo, a Carranza le valía madre lo que pasaba en la convención de Aguascalientes. No, pues manda representantes, me vale madre lo que ellos digan. Obregón. Sí, bueno, Obregón. No, Obregón sí Obregón, participó. sí, por Pues eso sí, por digo, Obregón sí mandó fue. Obregón. Sí, mandó Obregón, Carranza no fue. Lo mismo hicieron los villistas y zapatistas, pero bueno, en octubre. Villa sí fue. Zapata serio? no fue. Bueno, no me acuerdo. Zapata Entonces no de que fue. fue como desde de los 2 puntos. Sí, de hecho no estaban invitados los zapatistas, porque si Carranza y Villa no se llevaban bien con Zapata, Menos. ni se podían ver. Ok, bueno, pues mira, ahí ya como que ya es otra parte de la revolución que tendremos que platicar a más profundidad, güey, en definitiva, en otro episodio, más que nada porque quiero que hablemos de Villa y de este señor que también está creo que muy romantizado y que se hablan cosas muy buenas de él, pero con lo poco que he leído yo siempre les he dicho que mi pata de palo siempre ha sido la historia, por eso me gusta que hagamos este tipo de programas. Pero hasta lo que yo sé, tanto ese señor como Juárez, aguas. ¿No? Bueno, otra cosa es de que pues también cuando uno Bueno. revisa la historia, pues cualquier hombre que te agarres Sí, es va a que- tener
Va a tener cola sí. que le pises. Va a tener broncas, más, porque pues más político, o sea. y con más alejado de tu presidente, te vas a escandalizar más. Sí, mira, Villa, bueno, vamos a darnos en Villa. Eso lo dejamos para otro programa, porque ya se nos acabó el tiempo. Ok. Y pues los invitamos a que regresen, ¿no? Va, que va. Va, sí, que pues, va. digan. Que regresen a no ser la segunda parte, porque ya tenemos segundas partes como de 3, 4, 5. Como de 3, 4 cosas. ¿Tú tienes algún dato que quieras como para concluir, complementar? No, vamos. Bueno, algo muy importante que yo creo que no se tocó es que en la revolución también participaron muchas mujeres y niños, sobre todo en los enfrentamientos, o a los niños los utilizaban como Carne de mensajeros, Carne como de cañón. carne de cañón también. O no lo quería decir así, pero sí. Como Era mandaderos, una guerra de como inicio los- del siglo XX, güey. Era. de todo. Aquí no había de que, ay, no, los niños, no, Ahí- las mujeres, no. Todavía, no, existen, todo. ahí todo. todavía ni existían los derechos humanos. No, para empezar, En como lo primer lugar. tenemos. Y ahí existen los derechos humanos y todavía Rusia ya anda haciendo su desmadre. Imagínate No, cómo existen sabes. los derechos humanos y se lo quieren dar a los delincuentes. Pero bueno, les agradecemos mucho por haber venido, muchachos. Gracias a ellas, gracias Marco. Gracias. Pues despide ya para él. Ah, yo también está bien. Pues gracias, recuerden darle like, recuerden compartir. Tenemos ahí los patrocinadores, que es Open Up, que está también el tequila sombra de agave. Ahí también hubo promociones ahora por el Buen Fin. Espero que todavía estén algunas por ahí vigentes Algunas. para que lo pidan. También el patrocinador Unai Manush. ¿Ya no salió los letreritos o sí? Según yo estaban activados, pero como estoy acá en la borrada. Ah, bueno. Y bueno, también, pues si usted cree que en otra vida fue un revolucionario, pues aquí está nuestro ¿Qué? hipnotista para que vaya a una sesión de Vaya terapia. vaya usted a hipnosis sí. y les digo si está usted en la Segunda Guerra Mundial o en cuál. Mundial o en cuál. En su Vietnam. En Vietnam. Les hago revivir Vietnam. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes que nos no estoy acá, ya sí. Que nos estuvieron viendo, gracias por los comentarios de Nogue. Muchas gracias, Nogue. en toda hora. Pero les agradecemos mucho y pues recuerden compartir este pedo porque si no se les pudre el tamal. Y gracias Iván Martínez. Muchas gracias, Javier Ortega. Gracias a nuestros invitados, a Isaías y a Marcos. Saludos. Ay, ¿cuál es? Hasta ahí. Ah, perdón. Pues ya nos veremos en otra ocasión. Espero que Sí, sea claro. divertido. Y pues los esperamos para la segunda parte de esto. Va que va. Va. Segunda parte y también quiero que nos hablen de diversos personajes, pero ahorita nos ponemos de acuerdo fuera del aire. Gracias, muchas gracias. Y hasta la próxima. Buenas noches. Dale, dale. Tú primero. Y recuerde que si usted ve a Iván en la calle, no lo atropelle. Y si usted ve a Javo en la calle tirado, levántelo, por favor. Y si ve a Antonio, dígale que vaya por el pan. Y si ve a Nogue, dígale que ya no haga tantos esfuerzos.